Que mi Señor y Salvador Jesucristo alumbre el entendimiento de cada persona para que pueda entender a quiénes fue que Cristo vino a buscar. Y se sorprenderán bíblicamente hablando. Lo que ahora se tildan de cristiano, usted va a escuchar por la Biblia, y si sintoniza a Expreso 89.1 FM, en el Google también usted lo puede buscar, o en la radio. Durante toda la semana va a haber un detalle sobre todo esto. Lo que Cristo vino a buscar, no piden, le sirven a Dios. Lo que Cristo vino a buscar son personas que se sienten en deuda con Dios. Lo que Cristo vino a buscar no se santifican ni se creen salvos. Están humillados ante Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo que Él le perdonó la vida, sus pecados. Esas personas, los que creemos en esto, no tenemos con qué pagarle a Dios. Y por más cosas que uno haga, nunca puede pagarle a Dios en una sentencia de muerte eternamente. Esto es tremendo. Ustedes van a ver aquí lo que es un fariseo. Un fariseo es un religioso. El religioso piensa que porque va a la iglesia y que le pide a Dios y que se pone de rodillas, pero no le sirve en el espíritu a Dios, en nada. En nada. Todo es carnal. Todo es carnal. Entonces hay una gran diferencia entre el que Cristo vino a buscar, y los que están. Porque los que están son muchos los llamados y muy poquitos los escogidos. Porque estos se creen buenos y santos y dan la cosa muy mediocremente. Y no hablo de dinero, es todo. La Biblia dice en Marcos 12:30 que tenemos que amar a Dios con todo, con todo. Y de no ser así, está fea la cosa. Miren aquí, por ejemplo, lo que hizo un fariseo, que traducido aplatanadamente al idioma español, un dominicano, de estos que pregunta a qué religión tú perteneces, si eres católico, adventista, mormón, testigo, etc. Un fariseo. Este fariseo se llamaba Simón. Y en Lucas, en el capítulo 7, hablando desde el versículo 36, él dijo estas palabras. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estamos hablando de Simón en este caso. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies,
el pecador siempre piensa que está en deuda con Dios. Y le sirve. Esto fue en los días de la carne. Pero hay una cosa muy importante. Después de la muerte de Jesús, le voy a hablar, entonces la gratitud nuestra para con Dios, pensamos que por más cosas que hagamos, nunca vamos a poder pagarle. Pero queremos agradarle. Hay una gratitud que sale de nosotros. Que sale de nosotros. Y aquí sigue diciendo, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjaguaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, el religioso, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Simón, está hablando con Dios, como en otra palabra, yo soy el Dios omnisciente, lo sé todo. Entonces, te voy a contestar. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. El acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no conociendo esto con qué pagar, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Entonces se volvió y le dijo, y vuelvo a la mujer, dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjaguado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta vez, desde que entré, no cesa de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que esos muchos pecados les son perdonados. Pero el fariseo pensaba que no tenía ninguno. Así son los religiosos. Ellos no le sirven a Dios. Dios tiene que servirle a ellos. Y eso da asco el oír cuántas cosas le piden. Y cuántas cosas desean que Dios dé. Dios te bendiga y que te dé más y más y más porque tú te lo mereces. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso fue que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche usted. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado?
Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente le dijo, tengo potestad para perdonar pecados, sino para salvarte también. Yo me siento en deuda con Dios. Y por más cosas que haga, estoy en deuda con mi Dios. Usted sabe algo, comparta este mensaje, no por suscriptores, ni mucho menos. El mundo está lleno de fariseos, de personas que se santifican a sí mismos y piensan que Dios mejor tiene que darle a ellos y que sus esfuerzos lo están elaborando entre fariseos, entre doctrinas de hombres, entre religiones. Hay tantas personas afuera que necesitan conocer la verdad. Yo le decía a la iglesia esta mañana lo siguiente: usted sabe cuál es el problema de pertenecer a una religión que no existe bíblicamente. Se lo pregunté varias veces y le decía, pregúntenme. Y decían, ¿cuál es? ¿Qué es? Y yo le decía que cuando usted ya pertenece a una religión, a una doctrina creada por los hombres que no es bíblica, hay que trabajar 2 veces. Y por eso es difícil entrar. Porque hay que quitarle el conocimiento erróneo que le han dado esa doctrina para que entonces usted pueda conocer la verdadera verdad. Es por esto que le voy a señalar que de los delincuentes es el reino de los cielos. Aquí tenemos una mujer prostituta. Grábese esta mujer porque la voy a traer más tarde. Esta mujer prostituta. Le voy a presentar un ladronazo. Para que se den cuenta que hay más esperanza en esta gente. Pero no es un ladrón cualquiera, un ladronazo. Vamos a enseñárselo. Ahora nos vamos a ir a Lucas capítulo 19. Y este no era un ladrón que andaba prófugo de la justicia. Este tenía una característica grande. Pues este, aparte de ladrón, tenía poder. Era un jefe. Y oiga lo que pasó con este ladrón. Yo siento que hay una gran esperanza con el que no es religioso. Pero cuando usted pertenece a una religión, es desastroso eso. Yo no pierdo mucho mi tiempo, ¿no? No. En Lucas capítulo 19, escuche bien esto, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, oye, pero qué nombre esto. Eso viene de ladrón, ladronazo. Porque ladrón es una palabra, ¿verdad? Hasta noble. Zaqueo viene de demasiado ladrón. Bien, que era jefe de los publicanos y rico. O sea que había poder de dinero y también poder a nivel de jerarquía. Oiga esto. Y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero yo quiero saber quién es este hombre. Bueno, y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle,
porque había de pasar por allí. Yo tuve el privilegio de ver ese árbol. Está dentro de una casa y sale casi hasta la otra acera una de sus ramas, pero gorda. Y él se subió ahí. En el medio de la calle, él lo estaba viendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Un pecador. Un pecador. Bien. Entonces, él respondió a prisa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oye, los religiosos acusan que eso no tiene mamacita, Dios mío. Pero Cristo vino a perdonar el pecado. El pecado hay que buscarlo. Pero el religioso se cree que no tiene pecado. Le han enseñado las religiones que con decir yo acepto a Cristo como mi Salvador, no tiene pecado. Y eso es mentira. Se lo prueba cualquier predicador. Para usted no tener pecado, usted tiene que caminar en el Evangelio de Jesucristo. Esto no es un sueño, no es una pesadilla tampoco. Usted tiene que caminar en esta palabra. Usted tiene que convertir su vida a Cristo. Y entonces usted no tiene pecado. Ha pasado de muerte a vida. Pero porque usted diga que usted acepta a Cristo como su Salvador. Dígale al predicador que dice Luis Pérez Durán que es un charlatanazo. La Biblia tampoco dice eso. La Biblia dice que caminemos de la manera que hemos recibido al Señor. Pero en la palabra, no en doctrina de hombre. Bien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, él comenzó a soltar el primer poder que él tenía. Mire, usted le habla de ese poder a una gente en salud. Zaqueo estaba en salud. Ahí no dijeron que fue en la cama, que fue a verlo. En salud estaba Zaqueo. En salud. Usted le habla de ese poder a una persona. Es más, ni con poco siquiera. Y dicen que a usted se le metió el diablo, fue. Bien. La mitad de mis bienes doy a los pobres. A los pobres le iba a dar la mitad. ¿Cuántos millones? Yo no sé. Pero oiga lo otro que dijo. Su nombre era Zaqueo. Y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. 4 veces. Si había defraudado a alguien. Wow. Amó a Dios reconociéndose como pecador. Y no estaba comprando la salvación. Estaba tratando de agradar al dador de la vida, al que perdona, al que pagó por el pecado. Bien, entonces Zaqueo, puesto en pie, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Usted sabe qué le quiso decir Dios? Creyó. La fe de Abraham. Pero el religioso tiene la fe del concilio.
no la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham sirve. La fe del concilio pide y no se cansa de pedir. Y entonces aquí en el 10 el Señor aclara, es específico y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece que lo que se había perdido no están en las religiones. ¿Por qué están perdidos? Están divididos. A eso es que el Señor le dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque es difícil, después que usted pertenece a una religión, venir a la verdad. Bien, aquí le voy a hablar ahora de otro hombre con poder. Y nos vamos a Mateo capítulo 8. Desde el versículo 5. Otro hombre con poder. ¿Dónde está la clave? Cuando el hombre reconoce que es pecador, entonces, en vez de pedir, sirve, porque se encuentra indigno. Usted no merece pedir, usted merece servir, porque a usted le han perdonado. Es como el que le paguen una deuda en el banco. Me van a quitar mi casa, a mí me pagan la deuda en el banco. ¿Cuánto es la deuda de este señor que le van a quitar su casa? 2 millones. Hay que tener demasiado cachaza para que después que la persona paga 2 millones por mí, afuera yo le digo, pero sígueme dando. Usted se da cuenta, usted dice, no, pero eso no tiene. El que sale agradecido lo que le dice, mire, todo lo que haya que hacer, ese señor lo llama para limpiar y limpia y no le permite que le dé 5 pesos. No lo quiero. Puede tener hambre y dice que no. Porque ese se siente en deuda. Bueno, pues así mismo es esto. El pecador se siente en deuda con Dios. Pero el que no se cree pecador, porque los concilios lo han engañado, Dios tiene que darle. Yo quiero saber cómo se llama el diablo que se lo enseñó. A los concilios. Bien, entonces Mateo 8. Mateo 8. Vamos a hacerlo desde el versículo 5. Escuche esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Estamos hablando de un jefe. No estamos hablando de cualquier persona. Vamos a ponerle un nombre aquí. El jefe de la policía. El jefe de la policía. Rogándole. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús les dijo, yo iré y le sanaré. Escuche la palabra de este hombre. Pienso que la primera parte de esta respuesta tuvo la clave de esto. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Usted sabe qué le quiso decir? Soy un hombre sucio, Señor. No merezco que tú pises mi hogar. Pero los religiosos le dicen al Señor, entrónate en mi casa. Pero este le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Reconoció que no era digno de eso.
Solamente di las palabras y mi criado sanará. Y oiga lo que le dijo. Oiga lo que le dijo. Conociendo el poder de Dios, conociendo la santidad de Dios, porque decirle a Dios, yo no soy digno de que entre en mi casa, es reconocer la santidad de Dios. Y cuando una persona de estos religiosos le dice a usted, entrónate en mi casa, se está entronando un hogar sucio. Tiene que ser como el centurión. El centurión le dijo, no, yo no soy digno de que tú entre ahí. Escucha ahora la autoridad. Dice aquí en el versículo 9, él dice, porque yo también, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Le quiso decir, yo sé que el poder lo tienes tú. Por eso humilló. Él no dijo, no, pero espérate, yo también tengo poder. No. Señor, no, yo no soy digno. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y más luego sigue diciendo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y yo le decía a la iglesia, qué privilegio sentarse Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y usted cree que usted en su casa, perteneciendo a una religión, usted se va a sentar ahí? Y aquí, oiga, para que sepa esto, dice, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A los religiosos. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y a su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow. Pero yo le voy a hablar de otro ladronazo. Que este fue ladrón en la tierra y en el cielo. Y usted se va a dar cuenta que Cristo vino a buscarlo a los delincuentes, a los que son pecadores, a los que no se creen santos en religiones creadas por hombres. Mire, vamos a buscar en Lucas capítulo 23 y lo vamos a hacer desde el 36. Lucas 23. Desde el versículo 36. Yo le voy a hablar de ese momento triste cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió por usted y por mí. Para que usted no se crea santo, murió por todo. No hubo religiones que pudieran salvarlo. En Lucas 23, del versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, burlándose de él, del Señor en la cruz. Ahí estaban los concilios, las religiones, los que lo llevaron hasta ahí. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito,
con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Una burla. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, uno de los ladrones. Porque la gente adora la cruz y lo crucificaron al lado de dos ladrones. Entonces los dos ladrones también. No. Uno de ellos diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, porque estamos jodidos. Escuche, este hombre increíble, fue ladrón arriba y abajo. Este es el único ladrón que yo conozco que se robó en el cielo, se robó el cielo y robó en la tierra. El único ladrón que hizo eso. Histórico eso. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿qué palabra, Dios mío, la de este ladrón? Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Le llamó lo que ningún fariseo, ningún concilio le pudo llamar Dios. ¡Wow! Es que el pecador se las trae. El pecador dice palabras que uno se queda, ¡wow! Sale del pecador porque agradece, sale del pecador porque se siente en deuda, porque ama, y cuando ama salen palabras inefables, dulce, agradable a Dios. Más luego sigue diciendo, nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él no dijo que no, dijo, no, yo soy pecador, mas ningún mal hizo. Y ahora escucha lo que dijo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Tremendas palabras. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Lo perdonó. Y yo me pongo a mirar a María Magdalena. Me pongo a mirar a Zaqueo. Me pongo a mirar el centurión. Y me pongo a mirar este ladrón en la cruz. Y con razón pienso que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay esperanza en religiones. Iglesia Nuevo Pacto, busca afuera. En religiones no hay nada. Millones son llamados y se pueden sacar 3 con pinza. El que ha pertenecido a una religión y el que pertenece a una religión ha perdido la vida. El nuevo pacto de Jesucristo no es una religión. Le voy a dar un dato bíblico después de una brevísima pausa. Yo le voy a decir esto. Son pocos segundos lo que usted va a recibir en este sentido y le voy a informar bíblicamente algo importante. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago.
Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Bien, amado, para nosotros cerrar con broche de oro, yo le estaba hablando de los pecados en la carne. Hay personas que entonces ahora el fariseo ahora acusa, porque ya ellos no se creen pecadores porque pertenecen a una religión. Ahora el pecador acusa, el fariseo, que pertenece a una religión, a los demás como pecadores. Arrepiéntete, pecador, porque no pertenece al grupo de los engañados. Y yo quiero que esos engañados me digan a mí, me respondan sobre esto bíblicamente con lo que yo voy a leer ahora, para cerrar con broche de oro. Si nosotros buscamos en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Tú le estás diciendo a Dios que no perdonó. Lo que tienen que llevarlo es a su palabra, a la verdad de su palabra. Reconocer y tener gratitud con el que te perdonó todos los pecados. Tú quieres saber todo lo que te perdonó, mira hacia atrás. Mírate tú mismo hacia atrás. Mira tu vida. Mira toda esta misericordia de Dios. Y cuando tú puedas entender esta gran misericordia de Dios, entonces tú le vas a servir. Va a ser como el ejemplo que puse del hombre que fue al banco y pagó millones de pesos para que no le quitaran el hogar a una persona. No eres capaz de pedirle lo que tú quieres servirle como gratitud. Esto es mayor. Hablamos de la vida. Las religiones, los frutos que da y los hijos que tienen son por dioseros. Lo que viven es pidiendo. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y si no, miren el centurión. Y si no, miren el ladrón de la cruz. Y si no, miren a María Magdalena lo que pasó. Y si no, miren a Zaqueo. Zaqueo se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Usted en la religión, usted no se va a poder sentar en el lago de fuego y azufre, porque la candela quema. He llegado a la parte final. Si usted quiere oír más de estos mensajes en la semana, Expreso 89.1 FM. En Google usted lo encuentra. Si quiere darle a seguir, amén. Suscríbase, pero más que eso, venga aquí al Nuevo Pacto de Jesucristo en Navarrete. Mi teléfono está ahí. Me puede escribir y aquí con mucho gusto le asistimos. Será hasta mañana, si mi Señor Jesucristo me lo permite. Amén.